Muy buenos días, felices, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por un día más, un jueves, que Él nos permite estar aquí reunidas. Un jueves que es tan especial, ¿verdad? Un jueves que está nuestro. Hola, Milenita, bienvenida. Qué alegría verte, la esposa de nuestro misionero en Venezuela. Qué gusto, Milenita. Bueno, bienvenidas sean todas. Si tú nos visitas por primera vez, que te sientas como en casa, qué dicha tenerte. Disfruta este momento tan especial que Dios tiene para ti y bueno, para todas nosotras. No sé cómo llegas hoy. ¿Ven esa mujer con cajas? De pronto tú estás así, parapeteando emociones, circunstancias, de pronto aflicción, preocupaciones, de pronto dolor, ¿sí? Bueno, no importa lo que esté pasando hoy en tu vida, pídele a Dios que puedas dejar todas esas cajas allá afuera y que Dios te permita disfrutar de su palabra y de este momento. Desde el 2009, Dios me permite venir fielmente los jueves al Ministerio de Damas. Y yo le doy gracias a Dios, como le he dado mucho tiempo, gracias a Dios porque ha sido un ministerio tan especial que Dios ha usado en mi vida personalmente, con mi familia, como sierva. Y yo creo que Dios también tiene grandes cosas para cada una de ustedes. Programémonos, pidámosle al Señor que nada se interponga para estar aquí los jueves. En la página encuentran ustedes el calendario del mes a mes, podemos orar, pedirle a Dios que quite tropiezos, dificultades, citas médicas y que podamos estar aquí los días jueves. Dios nos regaló desde la semana pasada un nuevo estudio, ¿se acuerdan? El Sermón del Monte, a los pies de Jesús. Y es que Él quiere que como hijas suyas tengamos una vida plena, una vida feliz, una vida repleta con gozo, ¿sí? A veces Rocío nos dice en las enseñanzas, vamos para el cielo y vamos llorando, ¿cierto? No, Dios no quiere eso y por eso Él va a usar este nuevo estudio bíblico, el Sermón del Monte a los pies de Jesús. Y esa vida plena, mis queridas hermanas y amigas, solamente la vamos a encontrar a los pies del Señor Jesucristo, estando a los pies de nuestro Salvador cada día. Bueno, vamos a orar, ¿sí? ¿Me acompañan? Amado Rey, Padre Santo, Señor, Padre Eterno, como cantábamos aquí. Grande y eterno Dios, nos humillamos ante ti, Señor, para reconocer tu grandeza, tu poderío, tu majestad, tu soberanía, pero sobre todo tu entrega en la cruz del Calvario, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no te hubieras humillado y hubieras obedecido allí, entregando cada gota de tu sangre en la cruz, Señor? Muchísimas gracias te damos y venimos aquí a entregarte nuestras vidas como cantábamos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones, Señor. Permítenos hacernos a tus pies con un corazón humilde. Y Señor mío, has trabajado tanto en mi vida con esta enseñanza. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Y yo te ruego, Padre, que todo esto también que tú nos vas a enseñar, a transmitir hoy, tú permitas que mis hermanas también lo pongan en práctica y que sea una realidad. Te amamos y sabes cuánto te necesito, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús te oramos. Amén. Bueno, claves para una vida plena, una vida feliz, una vida abundante, con gozo. Y recordemos que gozo no es muertas de la risa a toda hora, no. Ese gozo es una paz, una felicidad, una tranquilidad, una confianza en el Señor que está dentro de cada una de nosotros y que Dios quiere que lo disfrutemos 24 horas al día, 7 días a la semana. La clave de hoy, la humildad. Nuestro versículo, vamos a la Biblia. ¿Se acuerdan? Sermón del Monte, libro de Mateo. Bueno, pues lo natural es que vayamos al libro de Mateo, ¿verdad? Nos ubicamos, por favor, en el libro de Mateo.
capítulo 5, versículo 3. ¿Estamos allí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la primera clave la encontramos en este versículo de Mateo 5:3. Hace 8 días aprendimos con Luzma. Lo primero para tener una vida plena, el número 1 es tener una relación personal con Dios. Si tú te acercas y me dices, oye, ¿y cómo empiezo con Dios? ¿Cuál es el primer paso? Tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y hoy aprendemos y vamos a aprender obviamente que la humildad es necesaria para poder tener una vida plena. El propósito. Dios nos regala, primero, Dios desea que cada ser humano tenga una relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. La humildad es necesaria para reconocer que somos pecadores y para confiar en Cristo como el Salvador de nuestras vidas y gozar de su perdón y de la vida eterna. Para nosotras, sus hijas que estamos aquí, hoy Dios nos anima a ser humildes para permitir que el Señor Jesucristo reine cada día en nuestras vidas y disfrutar del gozo que trae su señorío en nosotras, en nuestras vidas. Bueno, nuestro pasaje, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 puntos muy sencillos vamos a aprender hoy. Primero, felices los humildes. 2, porque ellos tienen heredad. Bueno, primer punto, felices los humildes, ¿cierto? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Como siempre, vamos a ir estudiando cada palabra, exponiendo la Biblia de manera expositiva. Entonces, bienaventurado, muy sencillo, dichosos, felices, alegres, benditos. Este es un adjetivo que califica al sujeto. Y vamos a seguir. Bienaventurados, dichosos, felices, los pobres. Esta palabra pobre es un adjetivo, ¿sí? Quiere decir destituido de honor. ¡Wow! Miren, yo les pido que prendan atención a estas definiciones. Destituido de honor, de riquezas y de posición. ¿Cómo no pensar en nosotras? Ahí ya yo me estaba desmoronando. ¿Sí? Que uno dice, no, es que esa persona es como pobre. Bueno, pobre, destituido de honor. Así éramos sin Cristo, sin ninguna riqueza, sin ninguna posición. Afligido también, necesitado, desvalido, que no se puede valer por sí mismo. Mejor dicho, que le faltaba todo y no tenía nada. Esa es una persona pobre. Y nuestro versículo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor Jesús hace un énfasis, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, recordemos el contexto. El libro de Mateo es un libro dirigido a los judíos. Recordemos que el Señor Jesús ha subido al monte, los discípulos han subido, son hombres judíos que han creído en Jesús como el Salvador de su vida, ¿cierto? Se han sentado junto a Él, están escuchando las palabras de Jesús, ¿sí? Ese es el contexto histórico. Este libro está escrito a los judíos para que el pueblo judío reconociera que Jesús era el rey de su pueblo y lo recibieran como tal. Doctrinalmente, aquí el Señor Jesús está hablando a sus discípulos realmente cómo es la manera de ser salvos, de entrar al reino de Dios. Y nosotras, pues como iglesia, podemos aprender, escuchar con atención, con respeto, como aprendíamos hace 8 días, lo que Jesús nos dice y aplicarlo, obviamente, a nuestras vidas. Entonces ya tenemos el primer versículo. Dichosos, felices los afligidos, los que entienden que no tienen nada, que les falta todo. Y ahora esta palabra espíritu, siempre y mayormente en la Biblia hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, pero también al carácter de Dios.
Y bueno, esta palabra específicamente en este versículo hace referencia al espíritu del hombre, al espíritu del humano. Y las invito que vayamos a Romanos 5:12, por favor. Hay unos libros más adelante Romanos 5:12. Hacia su derecha encuentran Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y cómo no recordar allí en el huerto, en el libro de Génesis, cuando Dios tomó del polvo y formó al hombre, el cuerpo del hombre. Y luego la Biblia nos dice que Él sopló espíritu, aliento en el humano, y ya teniendo cuerpo y ese espíritu, fue el hombre un ser viviente, ya tiene alma. Ahí está, cuerpo, espíritu y alma. Y es que la palabra espíritu quiere decir neuma, fuerza, poder, prisa. Y fue ahí cuando Dios sopló en el hombre y le dio el espíritu, ¿sí? Espíritu quiere decir vida. Sin espíritu, no hay vida. Pero recordemos que Adán y Eva estaban allí en el huerto con Dios, tenían comunicación con Dios, hablaban con Dios, comían con Dios, compartían, reían. El espíritu de ellos estaba unido con el de Dios. Pero cuando el pecado entró en el mundo, como lo acabamos de leer, cuando Adán y Eva desobedecieron, ese pecado entró en la raza humana, y de ahí en adelante cada humano que nació de Adán y de Eva nació con su espíritu separado de Dios. Aquí dice que por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, desde Adán y Eva la raza humana siguió pecando y nuestro espíritu estuvo separado de Dios, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Espiritualmente ya hubo una separación de Dios. Quiere decir esto que tú y yo nacimos separados de Dios. Nuestro espíritu nació separado de Dios. Esta palabra destituido quiere decir que se queda corto, que no alcanza, que no da la talla. Una brecha, una separación física y espiritual de Dios. Nuestro espíritu entonces nació muerto, y ese espíritu es el que se hace uno con Dios en el momento de nuestra salvación, cuando tenemos vida espiritual. Efesios 1:13, miren qué tan bonito. En Él, en Cristo, nosotros, cada uno de nosotros, habiendo, fíjense primero, miremos el orden, oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Recuerdan cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces dice nuestro pasaje que en Él también vosotros, habiendo oído y creído en el Señor Jesucristo, fuimos sellados. Esa palabra sellar quiere decir apartar, hecho uno, ¿sí? ¿Con quién? Con Dios, por medio del Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en ese momento en que hemos oído y creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mi espíritu, que estaba separado, que no daba la talla, que estaba corto, en ese momento, por creer en Jesús, se hace uno con el Espíritu de Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, son las arras de nuestra herencia. ¿Quién no ha hecho un negocio aquí? ¿Quién no ha pisado un negocio? Oye, me gusta esa casa, la voy a comprar. ¿Qué dice el dueño? Deme un adelanto para ver si ese negocio es serio. Miren, tan lindo, Dios nos dio un adelanto de la vida eterna. Nos demostró con su Espíritu Santo que el negocio era serio, que Él no estaba mintiendo ni estaba tomando del pelo. Entonces, qué precioso es permitir en el momento de nuestra salvación
con ese carácter humilde, con ese carácter que entiende que no tiene nada, que está desvalido, que le falta todo. Cuando Jesús entró en nuestras vidas y nuestro espíritu es uno con Él. Vamos a Mateo 8. Vamos a ver el ejemplo de un hombre humilde, ¿sí? Les cuento que acá está acabando el sermón del monte. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. En esa época la lepra, y aún sigue siendo una enfermedad contagiosa, ¿sí? La lepra en la Biblia tipifica el pecado. El leproso tenía que estar lejos del pueblo, lejos de su familia, lejos de la sociedad, vivía solo. Piensen ustedes, si alguien se acercaba, el hombre tenía que decir inmundo, inmundo, y todo el mundo salía corriendo. Aquí está este hombre leproso que quién sabe cuántos años llevaba viviendo solo, amargado, sintiéndose inmundo. Y miren qué es lo que hace. Tan lindo este hombre, miren lo que Dios nos deja ver. Este hombre llega a Jesús, se acerca a Jesús y se postra ante Él. Se humilla, ¿sí? Reconoce el señorío del Señor Jesús. Y miren lo que le dice, Señor, con ese mayúscula. De una vez él se da cuenta, ese es el Señor, el Hijo de Dios. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No le dice, vengo aquí, límpieme. No, si usted es el Hijo de Dios, límpieme. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre es un buen ejemplo de un espíritu humilde. ¿Sí? ¿Por qué? Este hombre reconoció su necesidad, le faltaba todo. Vio a Jesús, fue, le buscó, se le humilló. Y le dice, si quieres, Señor, si quieres, si le parece, puede limpiarme. Y miren la respuesta de Jesús. Fue la respuesta que me dio a mí hace 18 años cuando yo lo invité a entrar en mi corazón. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Qué precioso. Y las invito a pensar en el momento de su salvación. Ese día cuando comprendimos que éramos inmundas, pecadoras delante de Dios y no dábamos la talla, no alcanzábamos. Y le dijimos, Señor, perdónanos. Y lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Creemos en ti como el Hijo de Dios. Bueno, aprendiendo un poquito más del carácter, de esa palabra espíritu que quiere decir carácter del hombre, el hombre interior, ¿sí? Eclesiastés 7:8 nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu, la persona afligida, la persona que le duele, la persona que sufre, que el altivo de espíritu. Es increíble pensar que los judíos tuvieron al Hijo de Dios, a su Rey, al Mesías, al Señor, lo vieron caminar, lo vieron comer, estuvieron con Él. Y sabe, la dureza del corazón de ellos, de su espíritu, su altivez, su orgullo, no les dejó ver su necesidad. Y rechazaron al Señor Jesucristo. Otro versículo más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice el Salmo 51, versículo 17. ¿Quieres ofrecerle algo al Señor Jesús? Un espíritu quebrantado, un espíritu humilde. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le puedo dar yo al Señor? ¿Con qué lo puedo sorprender? Wow, Señor, mira, un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, que le dice cada mañana, Señor, te necesito. ¿Sí? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo carácter no tiene rienda. ¿Se acuerdan antes sin Cristo? ¿Cómo es que dicen? No, es que yo como y mato del muerto, ¿no es cierto? O sea, un espíritu sin rienda. No, y es que yo soy, y yo digo las cosas y no me importa nada. Ese es un espíritu sin rienda. Antes así era nuestro espíritu, muerto, separado, sin rienda, como aprendíamos hace 8 días, desamparados, sin Dios. Aquí vamos a ver un ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿sí?
Señor Jesucristo en Juan 6:38, veamos el pasaje, por favor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y yo creo que el mejor ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo. Todas las cualidades las tiene, pero la humildad, la obediencia y la actitud del Señor Jesucristo definitivamente son incomparables. Y Él dice esto. Hace unos años, para unos 8 años, yo pasé una mañana por este versículo y Dios me enseñó tanto, y lo hago una oración diaria por mí y obviamente por ustedes, por mi amada iglesia, mis amadas hermanas, y es pedirle a Dios que cada mañana tú y yo nos levantemos, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que murió en la cruz por nosotras. Voluntad quiere decir determinación, ¿sí? Gusto, inclinación, deseos. Qué bonito de verdad lo que Dios le enseña a uno. Cada mañana cuando estemos ahí orando, Señor, hoy es para hacer tu voluntad, no la mía, no mis gustos, no mis deseos. Y aquí pensemos un poquito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tienes un propósito? ¿Te gustaría vivir por algo que valga la pena? No por algo que se va a quemar, no por un título, por una casa. ¿Sabes cuál es la razón por la que sigues con vida? ¿Vives para servir al Señor? ¿O solo sirven los que tienen el don del servicio? ¿Ves tu casa como un campo de servicio? ¿Como un área donde puedes practicar el ser sierva? Vamos por favor a Mateo 20, sigamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, versículo 28. Y aquí están los discípulos del Señor Jesucristo como nosotros. Pero ¿quién manda? ¿Pero quién es el más? ¿Pero quién es el menos? ¿Pero quién va a estar a tu derecha? ¿Pero quién va a estar a tu izquierda? Como nosotros, ¿no? ¿Pero quién? ¿Pero yo? ¿Pero no? Sí, tú. Y miren tan lindo el Señor Jesucristo, Mateo 20, 28, ¿cómo les responde? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El propósito de Él no era ser servido, y lo merecía, porque es el Hijo de Dios, Dios mismo. Merecía todo el honor, toda la honra. ¿Dónde nació? La Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Vemos al Señor Jesús siempre viviendo en pos de otros, sanando, curando, predicando, escuchando, extendiendo sus brazos, lavando los pies de sus discípulos. Qué ejemplo el Señor Jesucristo. Entonces retomemos el pasaje. Como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo no vino para ser servido. Eso lo tenía Él muy claro. Pero sí también tenía claro otra cosa. Ese signo nos resalta que lo que viene a continuación es lo importante. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos nosotros imitar al Señor Jesús? Viéndolo a Él, ¿verdad? Cada mañana. Pensaba yo en los guantes de la cocina. Lujosos, costosos, sencillitos, de cualquier color, ¿no? Pensaba en los guantes de un médico, un cirujano, un ginecólogo, bueno, cualquier guante, no importa el tipo de guante. ¿Qué tal uno en las noches, la cocina desarreglada? Deja uno los guantes en el lavaplatos y al otro día se levanta uno, ¡wow! Todo está limpio. No, ¿cierto que no? Los guantes no hacen nada. ¿Quiénes hacen todo? Las manitas, ¿cierto? Nosotras con las manitas, ¿verdad? Pidámosle a Dios que seamos como el Señor Jesucristo, que entendamos que somos unos guantes, que sin el Señor Jesús no podemos hacer nada. Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y lo único que tú y yo podemos hacer solitas es que pecar, desparramar, que todo sea vano, vacío, porque lo hacemos nosotras, en nuestra carne, en nuestras fuerzas. Pidámosle al Señor Jesús ser esos guantes que no hacen nada hasta que Él, con su mano preciosa, tome el control de nuestras vidas y sea el que lo haga todo. Aprendíamos hace 8 días que hasta ir a mercar,
A veces, no, yo le consulto al Señor las cosas grandes. Si voy a comprar una casa o algo, eso sí. Pero lo del día, no, eso lo puedo hacer yo sola, ¿no? Esos guantes, me fascina ese ejemplo. Bueno, vamos al segundo punto, ¿sí? Acabamos de ver el primer punto, ¿sí? Bienaventurados los pobres, felices los humildes. ¿Por qué? Dice nuestro versículo, porque ellos tienen heredad, ¿cierto? Vamos nuevamente a nuestro pasaje, Mateo 5, versículo 3. Terminemos el versículo. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Bueno, ese porque es una confusión que nos da una explicación de lo que se está afirmando o se está diciendo. Porque de ellos es, de los pobres es. Ese verbo es indicativo y está en pasado, sirve para el presente y para el futuro, ¿sí? El Señor Jesús hace más de 2000 años les está diciendo a sus discípulos en el monte, porque de ellos es el reino de los cielos, y aún se sigue aplicando porque de ellos es el reino de los cielos. Ese espíritu humilde, necesitado, entra al reino de los cielos en pasado, en presente o en futuro. Mañana podemos compartir este versículo y es en presente, ¿sí? Y bueno, un reino, fácil. Es un lugar donde gobierna un rey, ¿sí? Muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir reino a la luz de la Biblia? Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Sí? A veces creemos que el reino de Dios es normas, hacer cosas, ritos. Una comida diferente tal vez me hará más espiritual, una ropa diferente. No, en eso no consiste el reino de Dios. Sigue nuestro pasaje, sino justicia. Miren lo que es justicia. Justicia fue la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En eso consiste el reino de Dios, en que Dios nos amó y prefirió que su Hijo único, su amado, su risa, su santo, su perfecto, pagara el precio que tú y yo merecíamos pagar, ¿sí? Y por tanto, por creer en lo que el Señor Jesús hizo allí, en la cruz del Calvario, nosotros tengamos paz para con Dios, ¿sí? Qué precioso es saber que nosotros le podemos llamar Padre, que tenemos paz con Él. Pero cuántas personas allá afuera que aún no tienen paz con Dios, y por tener paz, tener esa alegría en que el asunto más importante de nuestra vida ya está resuelto. ¿Se acuerdan? En el Espíritu de Dios, en el momento en que el Señor Jesús entra en nuestras vidas con su Espíritu, y mi espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Vamos a Hebreos 12:3. Aprendamos un poquito del rey. Hebreos 12:3. Hablamos que el reino es un sitio donde hay un rey, donde gobierna un rey, ¿verdad? Sí. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Paremos un momento y miremos esa foto o intentemos imaginar cómo fue el dolor del Señor Jesús. Yo pensaba que en la cruz el Señor Jesús sin gloria, sin majestad, sin voluntad, porque estaba haciendo la voluntad del Padre, sin sangre, su cuerpo hecho una llaga allí, con todo el dolor que debía estar sufriendo él, con esa debilidad. Pienso dolor de cabeza, con sed, esa angustia, esa agonía. El Señor Jesús estaba feliz porque estaba pensando en cada una de nosotras.
Estaba pensando en nuestros esposos, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra amada Bogotá, en las multitudes, como aprendimos hace 8 días. Estaba feliz porque su obra era de trascendencia eterna, porque su obra iba a sacar de las tinieblas, del reino de las tinieblas, a millones y millones de humanos. ¿Se acuerdan? También hay un reino, el de las tinieblas, un reino del pecado, un reino de la amargura, del dolor, de la esclavitud. Y a pesar del dolor que él debería estar físicamente viviendo ahí, si uno no se aguanta nada, con esto del COVID, un dolor de cabeza y ya uno está en la cama, ¿cómo sería el Señor Jesucristo? Pero ese gozo lo tenía y nuestro pasaje continúa, ¿sí? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Preguntémonos cada mañana cuando estamos orando, ¿qué tenemos en mente? ¿Sí? Ay, mis cositas, mis asunticos, mis necesidades. ¿O estamos como el Señor Jesús, con gozo, pensando en Colombia para Cristo? Pensando en la iglesia de Medellín. ¿Vieron ese video en la iglesia de Medellín? ¿Sí? Aún las fotos de hace 8 días. Estamos orando y estamos con carga, con dolor por la obra de Pasto, por nuestros niñitos del club de niños, ¿sí? Por nuestros jóvenes en Castillo Fuerte. Cuando estamos orando por Shirley y Cristian, ¿se acuerdan de qué país? ¿De dónde? Eso. ¿Qué tenemos en mente? Cuando oramos por puertas abiertas en Riohacha, La Guajira, aun cuando sufrimos, Dios nunca nos dijo que la vida nuestra sería un color de rosa, pero Dios permite aflicciones para afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos, establecernos. ¿Pensamos en nosotras o de verdad permitimos que el Señor Jesús gobierne nuestras vidas para pensar en otros? ¿Cómo trabajó el Señor? De verdad, cada cosa de estas les estoy compartiendo mi corazón que Dios ha hecho. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él ya había tomado su paso de obediencia. Su Padre desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su Padre feliz de ver la obediencia de su Hijo. Y empieza el Señor Jesucristo su ministerio y hablaba, arrepentíos, le decía al pueblo judío, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para el pueblo judío era un reino literal, físico, que Dios le había prometido a su pueblo judío, pero es también un reino espiritual y para nosotros es un reino espiritual. Y me impactaba que él decía, el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, un reino que camina, que se acerca, que se mueve. Y es que, mis queridas hermanas, el reino es el mismo Señor Jesucristo. Un reino sin rey no es reino. El reino es nuestro rey, ¿sí? En Juan 10:10, recordemos que el Señor vino, vamos a la Biblia, para darnos una vida, ¿sí? Juan 10:10, por favor. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí está ese reino de las tinieblas, donde reina ¿quién? El diablo, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese reino implica un reino espiritual, pero también Él se ocupa de nuestras cosas físicas. Él no dijo, hey, nos vemos en el cielo, mira a ver cómo te las arreglas, chao, esto es espiritual, lo siento. No, es ese reino porque es un rey verdadero, el único, el que nos ama, el que se entregó en la cruz, el que nos quiere dar todo. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Estoy en mi devocional, entonces Dios tan lindo, haciéndome ver las cosas. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanas, amigas, todo lo tenemos espiritualmente. Rosy, Sarita, Garrido, todos estos días el Señor hablándonos de esa morada que Él está construyendo, de esa relación que tenemos con Él, de la eternidad. Y sí, uno piensa en el cielo, es el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Cómo será? Si uno a veces ve un edificio lindo, un lugar hermoso y uno dice, ¿cómo será el cielo? Sí, yo ya quisiera estar allá. Pero ¿qué dice? Que todas las cosas que pertenecen a la vida, sustento, abrigo, todo ya nos ha sido dado, igual que la parte espiritual, ¿sí? Las invito a que miremos la pantalla, Juan 17:3, un versículo también que Dios ha impactado mi vida desde hace muchos años, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creemos que la vida eterna empieza en el cielo, cuando nos muramos. No, la vida eterna empieza desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Y la vida eterna es conocerlo a Él. Por eso es tan importante la pregunta 2 del devocional. Pregúntate, ¿qué aprendiste esta semana del Señor Jesús? ¿Has disfrutado de la vida eterna? Así podríamos preguntar, ¿cierto? ¿Sí? Es que la vida eterna es conocer al Señor, a nuestro Rey. Acuérdense, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era el reino? Jesucristo, es el mismo Rey, el reino. Por eso es tan importante que saquemos el tiempo y hagamos las 4 preguntas del devocional. La 2 es clave. ¿Cómo conozco yo al Señor si no saco tiempo para estar en la Biblia, ver sus atributos, sus características, su personalidad? Me estoy perdiendo de la vida eterna. Sí, estoy viva aquí, voy para el cielo, pero ¿y qué? Fue fallido este día, esta mañana, no aprendí nada. ¿Sí? El pueblo de Israel, soberbio, altivo. ¿Saben? Ellos con Jesús al frente y era a ver cómo lo tentaban, cómo polemizaban, cómo lo hacían caer en alguna cosita. Increíble por el orgullo, ese espíritu altivo, soberbio. ¡Ey, no necesito nada, tengo todo! Se lo perdieron, ¿sí? En diciembre pasé por Ezequiel y, ¡ay, Dios mío! Si ustedes van por Ezequiel, cuenten cuántas veces dice Dios, y me conoceréis y sabrán quién soy yo. O sea, es porque ellos no le conocían como 25 veces. ¿Y cuántas veces? Y miren cómo termina diciendo Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. O sea, a las malas. Miren, yo le decía al Señor, yo no quiero a las malas. Yo no quiero que tú reines en mi vida a las malas. ¿Ustedes se imaginan esto? Que con brazo extendido y enojo de reinar sobre vosotros. Miren, es que tenemos un reino inconmovible, dice la palabra de Dios, con una herencia inmarcesible, ¿sí? Que no se marchita, inconmovible, que no se mueve, incontaminado, puro. ¿Y qué hacemos con el rey? ¿Qué? ¿Nos interesa el reino? Todo lo que Él nos pueda dar, pero el reino... Triste, porque a veces podemos ser así. Hey, la vida eterna, ven para acá, me interesa. Pero ¿y el Rey? Si el Señor Jesucristo no reina en nuestras vidas, alguien va a reinar. Y tal vez no hay rey, hay reina. Yo. Mi carne. A mi carne que le gusta gobernar y mandar. ¿Saben? Las funciones de un rey es gobernar, ser soberano, mandar. Punto. Y si Él no reina en mi vida, alguien más va a reinar. Y créanme, no es el presidente Duque. Se llama Martica, mi carne. Preguntémonos, ¿quién está reinando en tu vida? ¿Hay rey o hay reina? ¿Qué actitud tienes frente al Señor Jesús? ¿Qué actitud tienes frente a la palabra de Dios?
Llegas con orgullo, con soberbia, a polemizar, a cuestionar, a preguntar, a decir no me parece. O llegas con un corazón humilde. Señor, soy pobre, desvalida, afligida, no me puedo valer por mí misma, nada tengo, nada sé. Te necesito. Bueno, nuestra visión del ministerio de damas, quería preguntarla y dije, no la voy a poner a ver si no la sabemos, pero después dije, no, eso suena maluco, no. Entonces vamos a repetirla y pronto tómale una foto, escríbela, porque, ¿saben? Si no conocemos la visión, si no la memorizamos, si no se la oramos al Señor, vamos a creer que este es el club de las damas, pilas, y vamos a creer que entonces aquí venimos para pasarla chévere, un ratico, cambiamos la rutina y nos vamos. Entonces yo les pido el favor, tómenle foto, órenla una vez a la semana, esténla cacharreando, meditando, así. Y bueno, ¿qué tal si la repetimos todas? Conocer al Señor, ahí la tienen, para ser mujeres virtuosas que viven para darle la gloria a Dios, siendo parte activa de Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. ¿Saben que entre más conozco yo al Señor, su conocimiento, su palabra, su sabiduría permitirá, actuará en mí y permitirá que el Señor Jesús sea el Rey en mi vida? Entonces, si yo no conozco al Señor, pues yo voy a gobernar. Y hoy venimos, cada jueves estamos en el estudio del Sermón del Monte. Es porque queremos conocer al Señor con un propósito, ser mujeres virtuosas, que vivan para el propósito con el cual Él nos salvó, darle la gloria. Y de esta manera, pues también ser parte, obviamente, de Colombia para Cristo. Bueno, aquí espero que nos identifiquemos todas, las jovencitas lindas, las ya señoras hermosas, elegantes, un poquito más mayorcitas, ya más mayorcitas. Bueno, aquí esa foto es para todas. ¿Qué quiere decir? Que hoy Dios va a hablar a las jovencitas, a las hijas, a las señoras, a las madres solteras, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 1. Y ustedes me van a decir, pero ese pasaje es para las casadas. Bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Asimismo, ¿ya están allí? Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pero no que éramos las jovencitas y yo no me he casado, dirá aquí alguna. Bueno, recuerda que si tú tienes a Cristo, tienes el mejor prometido, el mejor esposo. Si tú eres mamita de hogar, viuda, soltera, ahí está, te presento a tu esposo, el Señor. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 2. Considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, de un carácter, ¿sí? De un hombre interior, una mujer interior, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, un espíritu, un carácter, ¿sí? Afable, ¿saben? Estudiando esta palabra, afable es que no es dada a la violencia, mansa, humilde, amigable, pacífica, no dada a los conflictos. Como anillo al dedo a nosotras el carácter de las mujeres, ¿no? Bueno, eso era antes de Cristo, ese carácter sin rienda, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, sigamos. Apacible, un carácter apacible, un espíritu apacible. La raíz quiere decir quedarse quieta. Ahí estamos nosotras, ¿no? Desde Sara. Entonces, miren lo lindo. Ese carácter afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Pensemos en las jovencitas con nuestros padres, ¿sí? Sin polemizar, ¿sí? Sin tomar iniciativas independientes o solas, sino siempre respetuosas, ¿sí?
Que mi papá y mi mamá son salvos, bueno, para darles testimonio, ¿sí? Fíjense que leíamos, sean ganados con la conducta, ¿saben? Nosotras como esposas, que ya mi esposo tiene a Cristo, no importa. Ganado para que se disipule, ganado para que tome decisiones y pueda ser la cabeza del hogar. Y si no es salvo, pues sea ganado para que reciba al Señor Jesucristo. Pero sobre todo pensemos que es un carácter, un espíritu de gran estima delante de Dios. Y esto me hacía pensar que Dios, cuando nos ve apacibles, afables, es porque Cristo está gobernando nuestras vidas, porque Él es el Rey. ¿Y saben qué? Esto va a ser de gran estima para Dios. Entonces, como amas de casa, ¿sí? Ahí mostrando ese carácter afable y apacible, como el Señor Jesucristo, que no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Pero mi esposo que se atienda solo. Es que yo no tengo el don del servicio. Que se atienda él solo. A mí me han dicho, que estas sillas, que para limpiar, es que yo no tengo el don del servicio. No, ¿qué tal mis hijos? Que ellos, es que cuando tenga el don. No, es que cuando más estamos cerca del Señor, cuando Él gobierna, vamos a querer ser siervos, porque el Rey es un siervo. Entonces el resultado de que Él gobierne es que yo voy a ser sierva, ¿sí? Sierva con una actitud de respeto ante su palabra, orando por los encargos, orando por Colombia para Cristo, en nuestro trabajo, nuestras jovencitas en la universidad, en sus hogares, ¿sí? Todos en familia, animándonos, ganándonos unos a otros. Les cuento, Dios nos ha usado como papás en la vida de nuestros hijos, por pura gracia. Pero yo también les digo otra cosa, Dios ha usado a mis hijos en nuestras vidas, por pura gracia. Entonces, en un hogar, todos nos animamos, nos estimulamos. ¿Sí? Siendo siervo, nos ganamos unos a otros para tomar decisiones, para seguir caminando con el Señor. Ya es salvo, todos somos salvos ya. No podemos perder, queridas damas, que el hogar es un laboratorio, es allí donde practicamos, es allí donde servimos, es allí donde somos luz cuando el Señor Jesucristo reina. Y allí saldremos a ser luz a donde Él nos quiera llevar. Concluyendo, todo esto es posible solamente viviendo Gálatas 2:20. ¿Me ayudan, por favor? Vamos, Gálatas 2:20. Yo sé que lo memorizamos, que lo conocemos, pero es mejor ir a la Biblia, ¿sí? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos que es Gálatas 2:20. En palabras claves, dependencia. ¿Qué quiere decir? Que no me mando yo, que hay un rey, que yo le pregunto, preparo mis caminos delante de Él, que yo me abstengo de tomar decisiones independientes. Como en la pelota de letras, no vamos a hacer eso. Haga lo que se le dé. No, ya no hacemos lo que se nos dé la voluntad. Hacemos la voluntad del Señor. ¿Y sumisión qué quiere decir? Humildes. Señor, tú me muestras esto, que no murmure, que no me afane, que ore, que confíe. Bueno, pues por medio de su gracia, de su Hijo Jesucristo, lo voy a poder poner en práctica. Concluyendo, ¿sí? Humildad, ¿sí? Es comprender que lo primero que necesito en mi vida es reconciliarme con Dios, porque he pecado. Humildad es reconocer que Cristo murió por mis pecados y poner mi confianza en Él como el Salvador de mi vida, ¿sí? Humildad es cada día decidir morir a la carne, como lo hizo el Señor Jesucristo, ir a la cruz del Calvario para poder vivir Gálatas 2:20, ¿sí? Humildad es vivir en dependencia y en sumisión para que Él sea el Rey de mi vida,
y yo pueda ser parte de Colombia para Cristo. Conclusión, hoy aprendimos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 puntos, felices los humildes. ¿Por qué? Porque ellos tienen heredad. ¿Y cuál es nuestra heredad? El Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, si tú nos acompañas hoy por primera vez, me gustaría rogarte, si comprendiste, si estuviste aquí y viste que lo primero es que necesitamos tener una relación personal con Dios, yo te invito a que nos permitas unos 5, 8 minuticos. Aquí va a estar, en este lado de la izquierda mío, van a estar 2 damas. Va a estar Claudita Chocontá y Pau Walteros. Por favor, no te vayas sin tomar esa decisión. Regálanos unos minutos, por favor. Y por último, la reflexión. Aquí la tenemos. ¿Recuerdas el día de tu salvación? ¿Sí? Segundo, ¿qué características aprendiste esta semana de Cristo? ¿Sí? ¿Qué aprendiste de tu vida eterna? Tercero, cada vez que necesitas algo, ¿a quién acudes? ¿Al rey o al tío rico? ¿Sí? ¿Deseas cada día vivir Gálatas 2:20? Y bueno, pasa tiempo con Dios y pídele que te permita vivir lo aprendido el día de hoy. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Venimos ante ti, mi amado Rey, como tus hijas, para que tú nos permitas ser humildes. Danos ese regalo, tu gracia, tu misericordia, Señor, tu compasión, para que podamos cada día ir a la cruz del Calvario y vivir Gálatas 2:20. Permítenos coronarte como el Rey de nuestras vidas, Señor. Permítenos disfrutar del señorío tuyo en nuestras vidas, de ese gozo, de la paz que tú nos das. Permítenos vivir como tu Hijo Jesucristo, para servir y para entregar nuestra vida, Señor, por las personas que aún no te conocen, para que muchos más entren a tu reino, Señor, para que vivamos Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Te amamos, en el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos, amén. Y bueno, si tú nos estás viendo por la grabación y quisieras también recibir al Señor Jesucristo, por favor pregúntale a la persona que te envió el link cómo recibir el amor de Dios. Gracias.